Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de la nueva película de Netflix, Bird Box, y voy a hablar de esta película porque ha habido mucha charla sobre esto en todas las redes sociales, hay memes, hay de todo por todos lados sobre esta película, entonces me dije a mí mismo pues tengo que verla porque o es muy buena o tiene un contenido impactante o mejor dicho, es la película del año básicamente, aunque la estrenaron básicamente a final del año pasado, pero en fin, el caso es que esta película trata la historia de una mujer protagonizada por Sandra Bullock. Ella vive en un mundo básicamente en el que aparecen unas criaturas que nunca vemos en ningún momento en la película, excepto en dibujos, que al parecer toman la forma del miedo más grande de todas las personas y hacen que se suiciden. Básicamente esa es la historia y está dividida en dos partes, está cronológicamente, digamos, mal arreglada, a veces pasa algo que pasó después, y a veces algo que pasó antes, pero es como para contarnos su historia completa, y una parte de la historia es ella encerrada con otros extraños en una casa y en el futuro ella con unos niños llevándolos a través de un bosque, protegiéndolos de estas criaturas básicamente. Hay que responder de una vez la pregunta que hice al comienzo: ¿en verdad es esta una película tan buena como parece? La respuesta es que no. La respuesta es que es una película de suspenso, podríamos decir. No es una película de miedo en verdad, porque no hay nada que temerle. Se supone que hay que tenerle miedo a lo desconocido y a nuestros más grandes miedos, pero como nunca vemos a las criaturas, ni siquiera la manifestación que toman, la verdad es difícil tenerles miedo. No sé, es un poco con todo lo que hemos visto en otras películas, en El Conjuro, en La Monja, en todos estos tipos de películas de exorcismo, todo lo que tiene que ver con demonios. Siempre vemos a una criatura, siempre sabemos cuál es nuestro enemigo. Aquí trataron de hacer que, como no vemos a nuestro enemigo, sea más terrorífico, quiero decir, y la verdad es que no lo lograron. No hay ningún miedo en ningún lado. La única reacción que tenemos fuera de eso es como el nerviosismo y digamos la aprensión cuando alguien se suicida. Básicamente es un poco impactante. De resto, y ni siquiera está tan bien hecho. Creo que en otras películas lo hicieron un poco mejor. En esta película la verdad bastante flojo. Las actuaciones están bastante bien. Está John Malkovich, está Sandra Bullock, está Jackie Weaver, está quien más, Trevante Rhodes. Los niños que están ahí lo hacen muy bien, pero lo hacen suficientemente bien. No es fantástico, no hay ningún personaje que sea como wow, es el personaje de la vida, mejor dicho, es lo último en películas de miedo. No existe ahí. La historia, creo que en un año en el que estrenaron A Quiet Place, se parece mucho, hay muchas coincidencias con A Quiet Place, y la verdad esa película creo que fue más efectiva porque fue más reducida. Digamos, el guión confió en muchas otras cosas en que no confió este guión. En ese era el sonido, podíamos ver a las criaturas, pero era el nerviosismo de hacer ruido y todo lo que tenía que ver con hacer ruido, y el silencio jugaba un gran papel en esa película. En esta lo que juega un gran papel es no ver, y la verdad es que no es tan efectivo cinematográficamente hablando como la película de A Quiet Place con el sonido. La verdad no funciona tan bien. El final es un poco ridículo, la verdad, no me parece que tuviera mucho sentido. Me parece que fue un poco todo como que pasa muy adecuadamente. Dicen que en las películas de miedo un idiota tiene que hacer algo mal para que todas las demás cosas pasen, y normalmente eso funciona en las películas de terror. En esta, en verdad, no hay nadie que haga algo estúpido. Sin embargo, hay cosas que pasan que son ridículas y que no tienen sentido, porque aparece justo una casa enorme para no sé cuántas personas en un lugar X. ¿Por qué? Porque hay un supermercado justo a 2 cuadras. ¿Por qué pasa lo que pasa al final, justo en ese momento, y justo todo es tan perfecto? No sé, no me gustó mucho. Hay muchas personas que tal vez dirán que el final es ilusorio y en verdad ya está muerta o algo así. No creo, lo digo es porque francamente no creo que eso sea así. Me parece una película un poco demasiado arreglada, digamos, como que es muy de Netflix, es muy como para pasar el momento, y no es una película, la verdad, de calidad. Netflix ha hecho cosas buenas, la verdad, pero la mayoría de ellas no lo son. Hay que ser completamente honestos. Hay gente que dice, Netflix es lo mejor del mundo y son los maestros del cine en este momento, y la verdad es que no. Han tenido una que otra película buena que ha funcionado, como Roma o como Mudbound el año pasado, pero del resto las películas son bastante de reciclajes para verlas una vez y ya nos olvidamos después de ellas. Van a ver que Bird Box en un tiempo nadie se va a acordar de que era esta película. Entonces no sé, la película está bien, si quieren verla véanla, si no la quieren ver no la vean. La verdad no creo que sea una película de evento, no creo que tengan que verla, no creo que sea muy importante, no creo que sea tan buena. En fin, esa es mi reseña sobre Bird Box. Ustedes verán si la ven o no. Básicamente, por favor, denme gusto a este video, comenten abajo qué les pareció esta película, compartan en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal para más reseñas y muchos otros videos. Muchas gracias y hasta luego.